Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y también a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando el mensaje de salvación por fe y gracia que Dios ha provisto en su palabra. Y para nosotros en este tiempo nos ha enviado por medio de los mensajeros el último mensaje de misericordia para el mundo, la justificación por la fe en el garante Cristo, que lleva a una observancia o obediencia completa y perfecta de los mandamientos de Dios. La obediencia que Dios ha dispuesto es por medio de la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es la vida sin pecado de Cristo, que vivió en este mundo durante 33 años y medio. Esa vida de victoria sobre el pecado, una vida santa, una vida llena de amor que Cristo vivió, sin caer en tentación, pero siendo tentado en todo. Esa vida es la justicia de Cristo. A eso se llama el manto de la justicia de Cristo. Todo creyente arrepentido puede recibir por fe y gracia, por una entrega completa, esa vida de Cristo, la justicia de Cristo. Es su carácter, su gloria, su imagen. Con esa vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas ya pasaron, dice. Romanos capítulo 6 dice que el hombre viejo debe ser desechado, debe morir, debe ser enterrado, dice, en las aguas del bautismo, y resucitar con Cristo con una nueva vida. Esa nueva vida se recibe por fe y gracia, engendrado por el Espíritu Santo. Ahora sí, viene una vida de obediencia. Obediencia no por temor al castigo, ni por el deseo de recompensa, sino una obediencia que brota del corazón, porque el corazón del nuevo creyente ya no es corazón egoísta, es un corazón lleno del amor de Dios. Y el amor es el que constriñe, y el amor es el que lleva a la obediencia. Donde hay fe y amor, aparecerán las obras. No necesita aumentar obras. Por eso se llama salvación por fe y gracias. Mas el mundo religioso, así como los judíos en el tiempo de Cristo, que eran dueños de la ley, dueños de la Torá, dueños de la palabra de Dios, pero no comprendían su significado espiritual, y vino el dueño de la ley, vino la palabra viviente, porque Jesús dijo, yo soy la palabra. Lo rechazaron. Así hoy en día también está aconteciendo. La humanidad, el mundo religioso, no quiere aceptar a Cristo en el corazón. No quiere recibir por fe y gracia el amor de Dios. No quiere la salvación gratuita en Cristo Jesús. El ser humano le gusta obedecer la palabra de Dios, obedecer la ley de Dios, lo cual obedecer la letra no da poder, no da vida. Cristo, el Espíritu Santo, es el que da vida. Entonces necesitamos seguir estudiando. Estamos en el estudio número 411 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo, que lleva a una vida de santidad. Por eso Romanos 1:14-16 dice, el justo vivirá por la fe.
este mensaje que estamos estudiando en este tiempo o para este tiempo ha sido presentado por 3 mensajeros en 1888 en el Congreso de Minneapolis al pueblo adventista que estaba reunido en un Congreso mundial representado de todo el mundo con más de 90 delegados. Allí Dios en su gran misericordia envió el último mensaje de misericordia para el mundo, que debe ser predicado, dice, en fuerte pregón con el derramamiento de la lluvia tardía. Y ese mensaje estaba comenzando a ser predicado y la lluvia tardía estaba comenzando a ser derramado las primeras gotas y el fuerte pregón estaba comenzando. Pero el pueblo adventista en ese entonces resistió a este mensaje y rechazó este mensaje. Y una de las primeras razones estamos aprendiendo del primer sermón, del primer mensaje que la hermana Elena White presentó el primer día de ese congreso ministerial, el llamado de Dios a elevar la norma más alto y más santa, porque la norma había sido rebajado. La norma estaba por los suelos, podemos decir. No se respetaba la norma de la palabra de Dios, no se respetaba la norma de la Biblia y no se respetaba la norma del amor y Cristo también. Entonces, por eso la hermana White claramente presentó de que necesitábamos estudiar nuevamente la ley, pero no separado del Evangelio, porque el adventismo se había aferrado tanto a la ley y habían quedado, dice, en vida espiritual como secos como las colinas de Gilboa, o secos como los huesos secos que presenta el profeta Ezequiel. No había espiritualidad en la iglesia, solo había formalismo, cumplimiento de ceremonias, programas, ritos, cultos, nada más, apariencia de piedad. Entonces la norma estaba rebajado, la norma de la ley y de la Biblia, y llamó la atención a un estudio nuevo, comenzar de nuevo a estudiar, porque ya el mensaje de justificación por la fe iba a ser presentado en ese congreso. Y la norma no solamente es la ley y la Biblia, la norma también es el amor, porque la ley y la Biblia hablan del amor de Dios. El verdadero cristiano no solamente necesita aceptar la ley y la Biblia, que es la misma cosa, porque la Biblia es la ley simplificada, la ley agrandado, la ley desarrollado, nada más. Entonces, no necesita el cristianismo solamente aceptar la ley o la Biblia, sino la ley y la Biblia llevan o hablan del amor de Dios. El verdadero cristiano necesita tener el amor de Dios en el corazón, ese espíritu del amor, porque sin amor, ya el apóstol Pablo había detallado claramente en 1 de Corintios capítulo 13. Sin amor, dicen, no vale nada. Sin fe que obra por amor, nada vale. Uno puede predicar el Evangelio, la palabra, la teoría. Puede dedicar toda su vida en predicar, pero si no tiene amor de nada vale. Es como metal que resuena y címbalo que retiñe.
Dijo, un creyente, un religioso puede repartir sus bienes a los pobres. Toda su riqueza puede dar a los necesitados, puede entregarlo para predicar la palabra de Dios, pero si no tiene fe y amor, de nada vale, dijo el apóstol Pablo. Y detalló cómo es el amor. El amor nunca se acaba. Pero nosotros sabemos de que el ser humano natural, carnal en este mundo, hemos nacido sin amor, solamente con amor egoísta, separados de Dios. El amor no solamente es una forma, un afecto o una forma de hablar bien o tratar bien a la persona, sino el amor es una persona. Cristo es amor. Porque la ley es la copia, dice, exacto del carácter de Cristo, de Dios. La palabra de Dios solamente es la revelación del amor de Dios. Entonces el amor es Cristo, el amor es Dios. Por eso la Biblia dice, por medio del arrepentimiento y una entrega completa, hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual, personal. Cristo debe entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Cristo es el amor. El que tiene a Cristo en el corazón, tiene nueva vida y tiene el amor de Dios, tiene la ley de Dios escrita en el corazón, tiene la palabra, la verdad en el corazón. Esa es la verdadera vida cristiana. Esa es la esencia de la justificación por la fe. Eso es lo que en el estudio anterior hemos desarrollado. La mayor necesidad del mundo, del creyente, del religioso, es tener el amor de Dios morando en el corazón. Es decir, tener a Cristo, su representante, el Espíritu Santo, en el corazón, para que la vida cristiana sea poderosa y el verdadero cristiano pueda amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando ama al prójimo, entonces vivirá para servir al prójimo, para ayudar al prójimo, para enseñar al prójimo, para predicar al prójimo, para atender a los enfermos prójimos, para llevarlo a Cristo, al médico de los médicos. Así entonces funciona verdaderamente el Evangelio. Esto no es solamente teoría, esto es vivencia, práctica, porque Jesús mismo vino a demostrar, a dar el ejemplo. Jesús, desde nacimiento hasta su muerte y resurrección, vivió una vida llena de amor. Esa vida nos quiere regalar, esa vida nos quiere dar. La vida cristiana se recibe y luego se vive y se desarrolla. El amor es una planta de origen celestial, dice. Se recibe el amor en el nuevo nacimiento, engendrado por el Espíritu Santo, y esa planta del amor tiene que crecer, tiene que desarrollarse hasta producir los frutos. Pero el ser humano no tiene esa planta del amor de origen celestial. El ser humano nace con una planta del amor egoísta, una planta amarga. Por eso el carácter del ser humano es amargo. Pero el carácter de Cristo es manso y humilde, dulce, lleno de amor. Entonces ahora vamos a continuar estudiando y terminar de beneficiarnos con este mensaje, el primer mensaje. La hermana White presentó más de 20 mensajes, más de 20 prédicas, y este es el primero. Y vamos a terminar. ¿Cómo la norma debe elevarse ahora? Cuando la feligresía, cuando los hermanos en la iglesia están viviendo en una norma baja. Así como habíamos visto, los líderes, los pastores misioneros
trabajaban con una norma baja. ¿Cómo era su trabajo? Solamente visitar iglesias, de iglesia en iglesia, predicar a las iglesias dormidas, pastores misioneros dormidos, predicando a iglesias dormidos. Eso es vivir en una norma baja. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios, no tienen a Cristo, no tienen el poder del Espíritu Santo. No hay el Espíritu Santo que los constriña y los lleve a predicar en el mundo, a traer más almas nuevas, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que hemos visto. Pero ahora vamos a estudiar también. La hermana Juay presentó en la última parte de este mensaje cómo poder tratar con la vida de los hermanos que no están de acuerdo viviendo con la norma de la Biblia, de la ley. Los hermanos que no tienen amor, viven una vida de pecado, abierta, transgresión. ¿Cómo hay que tratar con ellos? Vamos a leer en el libro La Historia, para aprender de la historia, Materiales de Elena Juay, tomo 1, de 1888, páginas 136 a 137. Dice así: el Señor tiene palabras claras para aquellos que, al igual que los fariseos, se jactan de su piedad, pero cuyos corazones están destituidos del amor de Dios. Dios tiene palabras claras en la ley, en la Biblia, en los testimonios. Palabras claras que presentó la hermana White en este primer mensaje. ¿Para quiénes? Para los que viven, dice, sin el amor de Dios en el corazón. Así como los fariseos. Los fariseos se jactaban de su piedad, de su amor externo, pero no tenían amor en el corazón. Como no tenían amor en el corazón los fariseos, los saduceos, doctores de la ley, los judíos, odiaban a Cristo. No querían aceptar a Cristo. No solo odiaban a Cristo, sino odiaban a los romanos también. Odio en el corazón, no había amor. Pero externamente hablaban pues palabras de amor, palabras adecuadas, palabras dulces, palabras fabricadas, apariencia de piedad. Así el pueblo adventista estaba también en su carácter, en su conducta, desde los dirigentes hasta los miembros de iglesia. Estaban destituidos del amor de Dios. Sigamos leyendo. Los fariseos se rehusaron a conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él había enviado. Y pregunta la hermana White, ¿no estamos en peligro de hacer lo mismo que hicieron los fariseos y los escribas en este tiempo? Ese era el peligro que estaba enfrentando desde el primer día el Congreso de Minneapolis, de no querer aceptar a Cristo, al Espíritu de Cristo que se estaba derramando, no querer aceptar el amor de Dios en el corazón, así como los fariseos, los saduceos, los judíos, el Sanedrín. El pueblo de Israel se perdió, dice, porque sus dirigentes rechazaron a Cristo y el pueblo siguió a los dirigentes, miraba a los dirigentes. Habían sido enseñados a depender de los dirigentes, a confiar en los dirigentes, no a confiar en Cristo, en Dios, ni en su palabra. Así estaba el pueblo adventista en 1888. Habían dejado su primer amor, dice, destituidos del amor de Dios. Solo tenían el amor en la letra, en la ley, en la Biblia. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Cuál era la mayor necesidad? Y hoy en día también
está aconteciendo lo mismo. Desde 1888 no ha cambiado este estado espiritual de las iglesias adventistas. Sin amor. ¿Y cómo es la vida cristiana sin amor? Una vida cristiana deplorable, una vida cristiana de apostasía, una vida cristiana de vida en el pecado, de caer en la tentación en el pecado, ser esclavo del pecado y sufrir las consecuencias del pecado. Sigamos entonces leyendo este primer sermón. Pero, aun cuando hay que dar la reprensión, tiene que ser dada de acuerdo a la dirección de Cristo. El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 6:1: Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Ahora, ¿cuál es el problema de haber rebajado las normas? ¿Cuál es el problema de no tener el amor en el corazón, a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo? La consecuencia es caer en el pecado. Así como Adán y Eva cayeron en pecado por haber desechado la norma, el amor a Cristo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a Adán y Eva le estaba haciendo recordar de que no debían comer de ese árbol, porque ella misma expresó al enemigo y le dijo: Dios nos ha dicho que si comemos moriremos. El Espíritu Santo estaba trabajando en su mente, en su corazón. Pero el enemigo le dijo: Dios sabe, dice, que el día que coman serán como dioses, sabrán el bien y el mal. Y le convenció, y perdió la fe en Dios, incredulidad, y comenzó a creer en el enemigo. Así que ya no tenía la norma en el corazón, desechó la norma, al Espíritu Santo, a Cristo, el amor y la palabra de Dios, y cayó en pecado. Así hoy en día los religiosos caemos en pecado. ¿Cuándo se cae en pecado? Cuando el alma se separa de Cristo, pierde la fe en Cristo, ya no tiene el amor. Entonces, ¿qué hacer? Dice, con los hermanos en la iglesia que están en pecado, porque han rebajado la norma. Y como la norma está rebajada, la iglesia lo permite, los líderes lo permiten. Pero la Biblia, ¿qué dice? La hermana White dijo, inspirada por el Espíritu Santo, para dar reprensión y poner orden, dice, tiene que ser dada de acuerdo con la dirección de Cristo. Cristo debe, dice, dirigir a los líderes. Cristo debe estar en el corazón, en la mente. Y Pablo en la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, solamente puede poner orden, reprender, corregir los líderes espirituales, los hermanos espirituales, los que están viviendo en vida espiritual. Y Pablo claramente muestra cómo es la vida espiritual en Romanos capítulo 8, en Gálatas capítulo 5. La vida espiritual se recibe por fe y gracia como un don, como un regalo en el nuevo nacimiento, engendrado por el Espíritu Santo. Y la vida carnal, con el amor egoísta, el hombre viejo, debe morir, dice, debe ser desechado, debe ser enterrado en las aguas del bautismo. Entonces, necesitamos
a tener a Cristo en el corazón. Necesitamos ser hombres espirituales para solucionar los problemas de pecado en la iglesia. Sigamos. Esta obra no solo le es dada a los ministros, sino a cada miembro individual de la iglesia. ¿Quién debe solucionar cuando los miembros están en la tibieza, están fríos, sin amor, están en pecado abierto, transgrediendo la ley de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, representando mal a la iglesia, a Cristo, haciendo quedar mal a Dios? ¿Quién debe solucionar? Los ministros, y cada miembro de iglesia tiene la obligación. Porque la Biblia dice, hermanos, si alguno ha caído en falta, vosotros los espirituales, restaurarlo. Volverlo, dice, al primer amor a ese creyente. Pero ¿cómo? Necesitamos seguir la regla bíblica. Ya en el Evangelio de San Mateo capítulo 18, Cristo había establecido la regla. En el Antiguo Testamento también estaba establecido la regla en base a las normas altas, a las normas santas, elevar las normas. ¿Cómo debía ser? Jesús había dicho, si alguien está en pecado, en falta, la iglesia no debe permitir, porque la iglesia será culpable. El pastor, el misionero llevará la culpa y se perderá también. Aunque el pastor misionero no haya caído en falta, en pecado, pero por permitir en la iglesia a los que están en pecado, ese atalaya llevará la culpa, el pecado, dice, de la iglesia, y se perderá también. Entonces, los pastores misioneros deben actuar junto con la iglesia para restaurarlo, para corregirlo, para reprenderlo, para poner orden, para volverlo a que tenga en alto la norma. ¿Por qué un hermano cae en pecado? Es tentado y cae en pecado porque no tiene el amor de Dios, no tiene a Cristo en el corazón, no tiene el Espíritu Santo. Porque el tentador no puede tentarlo si uno vive sometido al Espíritu Santo, unido a Cristo. El apóstol Santiago claramente dice, someteos a Dios, el diablo huirá de vosotros. El diablo no puede tentar al que vive en la vida de Cristo, al que tiene a Cristo en el corazón. Imposible que lo haga caer en pecado, no lo puede tentar. Cristo ya lo venció en la cruz. Cristo ya lo venció en vida, no cayó en pecado. Satanás es un enemigo vencido y por lo tanto Satanás no se acerca para tentarlo al verdadero creyente, porque vive lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Pero cuando esto no acontece, caerá en pecado. No respetará las normas de la Biblia, no respetará las normas de la ley de Dios, del Espíritu de profecía. Entonces necesita que la iglesia pueda actuar. Primero dice, Jesús dijo, primero anda, dice, y amonéstale, háblale, a solas, dice. Pero si no te escucha, dice, lleva contigo 2 o 3 testigos de la iglesia, ancianos, pastores. Pero si no escuchan, dilo a la iglesia, toda la iglesia debe ir. Pero ¿cómo deben ser? El que va a llamar la atención, el que va a restaurar, tiene que ser cristiano espiritual, líder espiritual, que vive vida espiritual, que tiene el amor de Dios, que tiene una vida santa.
También los hermanos deben ser así. Así solo se puede enfrentar al hermano que está en pecado. En el Antiguo Testamento dice algo similar. Cuando alguien dice está en pecado, una vez encontraron a un israelita que había desafiado la norma de la ley del sábado y se había ido a recoger leña en día sábado. Estaba en pecado, norma baja. Entonces, ¿qué hicieron? La ley decía debía ser apedreado. Pero no porque la letra dice que debe ser apedreado, los sacerdotes, Moisés, el pueblo de Israel, comenzó a apedrearlo, a hacer justicia. No. El caso tenían que llevar al santuario, llevarlo a Dios, consultar a Dios. Y Dios realmente respondió por medio de Moisés y del santuario y dijo, sea apedreado. Y lo apedrearon. Así entonces se actuaba para elevar las normas. Dios tenía que intervenir y Dios tenía que dar el castigo, porque Dios conocía el corazón. Por eso, los que siguen la regla bíblica, los que tienen que llamar la atención, los que tienen que restaurarlo, tienen que ser hermanos creyentes espirituales, llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, que viven una vida santa, una vida consagrada al servicio de Dios, una vida pura, carácter perfecto. Solo así se puede cumplir el plan de salvación. Sigamos leyendo. Dice, esta obra no solo le es dada a los ministros, sino a cada miembro individual de la Iglesia. Tiene que ser llevada a cabo en la familia y en la Iglesia. El amor y la unidad se fortalecen en el ejercicio. No se vuelvan impacientes con las faltas y debilidades de vuestros hermanos. En otro punto, usted puede muy bien disgustarse con su propia debilidad. Estamos relacionados los unos con los otros en la misteriosa red de la humanidad, pero somos fibras que ayudan a componer el gran todo. Debe haber unidad en el amor, porque nadie está libre de caer en tentación, en pecado. Por eso la Biblia dice, si el justo cae 7 veces al día, 7 veces debe ser levantado. Pero, ¿qué dijo la hermana White en 1888 en el Congreso? Vemos, dice, a individuos cometiendo errores. Y nos duele porque sus vidas no están de acuerdo con la norma de la justicia de la Biblia. La norma se había rebajado. Pastores, hermanos, delegados, dirigentes, cometiendo errores, faltas, pecado. Y no estaban sus vidas de acuerdo con la norma de la justicia de la Biblia, porque no tenían la norma, la ley, el amor en el corazón. En el mismo Congreso estaban criticando, estaban hablando mal. Había odio, división. Pero, dice, no debemos impacientarnos. Si tenemos la mente de Cristo, debemos sentir una carga por el bienestar de aquel que se ha olvidado de ser un hacedor de la palabra. Un pastor, un hermano que se olvidó de ser hacedor de la palabra. Cayó en tentación, cayó en pecado. No hay que impacientarse, hay que actuar, dice, pero
con la mente de Cristo, si es que tenemos la mente de Cristo. Si no tenemos la mente de Cristo, entonces no podemos actuar. Estamos nosotros, igual que ellos también, en falta, en pecado. Si no tenemos el amor de Dios, estamos en falta. Sin el amor solamente habrá ira, contienda, odio, mal carácter. No podemos actuar. Sin el Espíritu Santo en el corazón no podemos actuar. Estamos en la misma falta. Eso es lo que la hermana Juárez presentó. Necesitamos, dice, tener la mente de Cristo. No hablen de sus errores a otros. Sigan la regla bíblica que Jesús nos ha dado. Ahí está la regla bíblica que hemos ya mencionado. Si algún hermano está en falta, en error, está en pecado abierto, primero la regla bíblica, el primer paso es: anda tú, dice, a solas, amonéstale, declárale, dile con amor, dile que no tienes a Cristo, tienes que nacer de nuevo, necesitas el amor de Dios, dile, necesitas la salvación, por eso Satanás te ha hecho caer en pecado, necesitas a Cristo, háblale, dice, pero para hablarle tienes que tener la mente de Cristo, tienes que tener el amor de Cristo morando en el corazón, tienes que tener el Espíritu de Cristo, tienes que ser, dice Gálatas 6:1, hombres espirituales, no carnales, con amor egoísta. Ahora, si no te escucha, dice, ahora dile a los ancianos, a los pastores misioneros, anda con ellos, 2 o 3 vayan, dice, y otra vez dice, pero el pastor, el misionero, el anciano, tiene que ser justo, como dice Santiago, el apóstol Santiago. Tiene que tener el amor de Dios, tiene que tener la mente de Cristo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y ahora dice, amonéstenle, háblenle, díganle que ha caído en pecado porque se ha apartado de Cristo. Ha caído en tentación porque no tiene el amor de Dios. Y Satanás se aprovechó. Pero si no te escucha, dice, ahora dilo a la iglesia. La iglesia debe reunirse, pero todos los miembros de iglesia con los dirigentes deben ser hombres santos, creyentes santos, adventistas santos, llenos del amor de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Todos deben tener la mente de Cristo, no con mente carnal, no con mente egoísta. La mente egoísta debe estar enterrado en las aguas del bautismo. Nace con la mente de Cristo. Vayan, dice, donde Él, que está errando primero, solo, y vean si por palabras de sabiduría pueden salvarlo, dice. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Santiago 5, 19 al 20. El apóstol Santiago, inspirado por Jesucristo, nos coloca nuestro deber en clara línea. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y la hermana White termina diciendo su sermón, su mensaje en el Congreso de Minneapolis. Cuando aquellos que profesan ser siervos de Cristo no caminan en forma circunspecta, Dios es deshonrado y la verdad es reprobada. Si los siervos de Dios actúan en una forma incorrecta, no elevan la norma, no enseñan la solución del pecado en los pecadores en la iglesia,
Dios será deshonrado y la verdad será reprochada. El pecado tiene que ser limpiado, purificado de la iglesia. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba ingresando a la tierra de Canaán, un pueblo poderoso porque Dios estaba con ellos. Dios peleó por ellos, Dios actuó, Dios destruyó Jericó. Pero Dios había dicho, nadie debía desobedecer a Dios, a la palabra de Dios. Nadie debía, por la codicia, por la avaricia, nadie debía tomar el oro, la plata. Pero Acán desobedeció. Un israelita llamado Acán codició, la avaricia lo ganó, porque no tenía el amor de Dios en el corazón. Y escondió, dice, un lingote de oro, un manto babilónico en su casa, escondió. En otras palabras, se apropió de lo que no le pertenecía y desobedeció a Dios. Amor a la riqueza, amor al mundo. Fue tentado y cayó en pecado. ¿Y qué pasó? Por un pecador en el pueblo, en la iglesia, Dios no pudo actuar. Dios se apartó. Y el pueblo de Israel continuó avanzando. Y Dios no estaba con ellos. Y aquella pequeña población de Jai los derrotó. Los israelitas fracasaron. Hubo muertos. Así es cuando la iglesia rebaja las normas y permite el pecado. No dice nada. Como hemos estudiado en los estudios anteriores. En pecado. La iglesia es culpable del pecado. ¿Qué debe hacer? La hermana White claramente dijo, en 1888, el pueblo adventista no tenía el amor de Dios. Estaban en pecado. Había odio, ira, rencor, cólera, oposición contra los mensajeros. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba purificar el campamento. Necesitaba aplicar la norma, aplicar la disciplina, el castigo. Pero ¿quién debía aplicar? Solo podía aplicar correctamente los que tienen la mente de Cristo, los que tienen el amor de Dios en el corazón, los que tienen la norma, la ley, la palabra en el corazón. Solo así se podía purificar la iglesia para recibir a Cristo nuevamente, para recibir el amor, la justicia de Cristo. Jesús también enseñó esa lección en la práctica. Recuerdan los hermanos y las hermanas, los que conocen la historia bíblica. Por eso es bueno conocer la historia. Y estamos estudiando la historia de 1888. Pero necesitamos también complementar con la historia del pueblo de Israel, de los judíos, la historia de la vida de Jesucristo en esta tierra. Una vez a Jesús, los fariseos, los doctores de la ley, le trajeron a Jesús a una judía, a una hermana de la iglesia de los judíos, María Magdalena, que estaba en pecado abierto, practicaba la prostitución, y le trajeron a Jesús, le dijeron: esta mujer es pecadora.
tenemos pruebas, lo hemos hallado, dice, en pecado, transgrediendo el 7º mandamiento. Así que ahora a Jesús le dijeron, ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice, la ley de Dios dice que debe ser apedreado. Pero lo trajeron para tentarlo, porque no tenían el amor de Dios en el corazón, porque estaban contra Cristo, odiaban a Cristo, le aborrecían a Cristo, porque Cristo hablaba la verdad, vivía la verdad. Cristo hablaba con poder. Cristo era la salvación, Cristo era la ley viviente, Cristo era el amor viviente. Pero a Cristo lo odiaban, lo aborrecían y querían deshacerse de Cristo. En 1888 también eso mismo estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué decían los fariseos? Si Cristo dice que hay que cumplir la ley y hay que apedrearlo, entonces vamos a apedrear y vamos a echarle la culpa que Cristo es el que ha dicho que se apedree y se mate a esta mujer. Y la ley romana lo va a condenar a muerte. Así nos vamos a deshacer de Jesús, dijeron. Pero si Jesús dice que no hay que apedrearlo, ahora nosotros le vamos a hacer justicia, dijeron. Lo vamos a llevar al Sanedrín y le vamos a condenar a Cristo a muerte porque Él no respeta la ley de Dios, la ley de Moisés. Así que no había escapatoria para Jesús. Era una tentación. Estaban cumpliendo, eran títeres, eran instrumentos del diablo que querían tentarlo a Jesús, hacerlo caer en pecado. No tenían la norma en la mente, en el corazón. No tenían a Cristo en el corazón. Por eso estaban contra Cristo. Jesús ya había dicho, el que no es conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Así estaba el pueblo adventista. Desde el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, secretario y teólogo, evangelista, Urias Smith, no tenían la norma en el corazón, no tenían amor en el corazón, no tenían a Cristo en el corazón, no tenían la justicia de Cristo, la vida de Cristo en el corazón, y todos los pastores, los delegados, así estaban. Y al no tener la justicia en el corazón, solo tenían la ley de justicia escrito en la Biblia, en la ley, en los testimonios. Entonces, por no tener la justicia en el corazón, eran instrumentos de Satanás. Tenían el espíritu de farisaísmo, que ya pronto la hermana Joel les va también a advertir. Tenían el espíritu de odio, el espíritu de rencor, el espíritu de crítica, el espíritu de división. Por eso durante todo el Congreso estaban contra los mensajeros hablando mal. Estaban contra Elena White hablando mal. Estaban igual que los fariseos, los doctores de la ley, que trajeron a esta hermana judía, María Magdalena, a los pies de Jesús. Entonces, ¿cómo debe levantarse la norma? Jesús enseñó en la práctica cómo levantar la norma, poner la norma en alto y en santidad. ¿Qué dijo Jesús? Todos sabemos la historia. Jesús, sencillamente, lleno del amor, para salvarlo a esta mujer. Porque Jesús había dicho, yo no he venido a perder las almas de los hombres, a salvar. Jesús, ¿qué dijo? No lo condenó. Jesús dijo, el que
el que no tiene pecado de ustedes, religiosos, líderes, haga justicia, tire la primera piedra para apedrearlo. En otras palabras estaba diciendo, el que no tiene pecado quiere decir el que tiene el amor de Dios en el corazón, el que tiene el Espíritu de Dios en el corazón, el que no tiene ningún pecado, vive una vida santa, perfecta, pura. Tire la primera piedra. Reprenda, haga justicia. ¿Y qué pasó? Y Jesús comenzó a escribir en la tierra con su dedo. Escribió el nombre de cada uno de los líderes judíos que trajeron a esta mujer y al lado colocó sus pecados. Entonces estos líderes judíos, ¿qué hicieron? Su conciencia se despertó y sintieron y vieron que ellos también estaban en pecado y necesitaban ser apedreados. Y antes que Jesús les apedree, porque Jesús no tenía ni un pecado, Jesús había sido tentado en todo, dice, pero no había caído en pecado, era santo. Aunque en vida humana carnal era santo. Y antes que sean apedreados estos líderes, huyeron, se retiraron. Como alguien dijera, les faltó pies para correr antes de que les caiga la primera piedra. Uno por uno desaparecieron. A la final no había nadie. Solo Jesús quedó con esta mujer María Magdalena. ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo, ni yo te condeno. Si tú aceptas a Cristo, tus pecados son perdonados, y si tú nunca más vas a volver a apartarse de Cristo, de Dios, nunca caerás en pecado, le dijo. Vete y no peques más. Así Jesús solucionó el problema del pecado. El problema del pecado tiene solución. Si usted, hermano, está en pecado, si usted está enfermo, está en pecado, tiene solución tu vida. Tiene solución tu pecado. Entonces, hermano joven, señorita, usted que nos escucha, si usted no puede alimentarse correctamente, si usted está comiendo cosas malas, si usted está comiendo cadáveres, carne, si usted está comiendo alimentos contaminados, se está envenenando, está en pecado, pero su vida tiene solución. Si usted, hermano, hermana, si usted no está vistiendo a la moda con las costumbres del mundo, si usted, hermana joven, señorita, si usted le gusta utilizar el pantalón, está en pecado, pero su vida tiene solución. Necesita a Cristo. No necesita ser objeto o ser tratado con la iglesia, con pastores, misioneros que no tienen amor, que no tienen a Cristo y quieren desfraternizarlo. No es así. Necesita a Cristo, necesita el amor de Dios en el corazón, necesita el Espíritu de Dios, necesita comprender el Evangelio. Jesús vino a salvar a los pecadores. Si usted es pecador, si está en pecado, si no puede cumplir las normas, entonces alégrese, porque Cristo quiere salvarlo. Cristo quiere desechar el hombre viejo, quiere engendrar una nueva vida, lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu de Dios, para que tenga poder
Y Cristo quiere liberarlo de las modas. Cristo quiere liberarlo de la mala alimentación. Cristo quiere liberarlo como a Acán, que era codicioso, avariento, amaba el mundo, las riquezas. Cristo quiere liberarlo de la economía de este mundo. Así que hay salvación. Entonces, ¿cómo debe ser elevar las normas con los hermanos que están en pecado? Necesita presentarle el mensaje de la justicia de Cristo. Necesitan ser enseñados los sencillos pasos del nuevo nacimiento, de la conversión, del arrepentimiento. Si aprenden, si aceptan a Cristo como su Salvador personal, que es la norma verdadera, que es el amor verdadero, el creyente puede recibir perdón. Así como María Magdalena recibió el perdón de Jesús, Jesús le dijo: ni yo te condeno, aceptó el perdón. Y esta mujer fue llena del amor de Dios. Pero para recibir el amor de Dios, para recibir a Cristo, esta mujer, Jesús tuvo que expulsar 7 demonios de ella. El último demonio que expulsó de esta mujer, limpió su corazón, fue el demonio del odio, del rencor, de la venganza. Y en otra oportunidad estudiaremos la vida de esta mujer y cómo fue restaurado. María Magdalena, María de Magdala, ¿quién era? Era la hermana de Lázaro. Entonces, ¿y quién era María de Magdala? Era pues un familiar de Simón, el fariseo leproso que fue curado de su lepra por Jesús. Y este Simón, fariseo, que había sido curado por la lepra, de la lepra física y de la lepra del pecado, Jesús lo había curado. Entonces hizo una gran fiesta, invitó a todos los fariseos, invitó a todos los judíos religiosos, sus amigos, invitó a Jesús a esa fiesta, hizo un banquete. Pero Simón también, años atrás, había caído en pecado con esta María. Por eso María se había alejado y se había ido a vivir en Magdala. Y allí se dedicó a la vida de pecado. Pero ahora que María Magdalena había aceptado a Jesús, pero Simón el fariseo no le había invitado a su fiesta. María Magdalena no había sido invitada a la fiesta. Pero sin ser invitado, el Espíritu de Dios, el amor de Dios lo llevó a la fiesta, porque Jesús estaba allí. El que tiene el amor de Dios siempre anda con Jesús, está donde está Jesús. Así que entonces Jesús le había expulsado el último demonio de la venganza, del odio que tenía hacia Simón. Ahora María Magdalena ya no le odiaba, le amaba a Simón ahora y amaba a Jesús también. Así es el amor. El amor une a los pecadores arrepentidos. El amor cubre multitud de pecados. Así es el verdadero tratamiento al pecado. Eso es lo que la hermana White estaba enseñando en el Congreso de Minneapolis. Eso es lo que el pueblo adventista necesita.
Eso necesita la Corporación Adventista. Este mensaje necesitan las iglesias adventistas que se han separado para reformarse. Este mensaje necesitan los ministerios independientes adventistas. Este mensaje necesitan los grupos adventistas. Y este mensaje de restauración del pecador necesitan los evangélicos, los protestantes, los católicos, porque la Biblia es única y para todos. Todo pecador puede ser perdonado y puede ser restaurado. Pero ¿quién debe restaurar? ¿Debe restaurar solamente? ¿Pueden aplicar la regla bíblica? ¿Quiénes solamente? Los que tienen vida espiritual. Pastor, misionero, líder que tiene vida espiritual, que tiene la mente de Cristo, que tiene lleno el amor de Dios en el corazón. Y para el que tiene el amor de Dios en el corazón, también puede llevarlo a Cristo a los pecadores y pueden recibir el amor de Dios, el Espíritu de Dios, y pueden nacer a vida nueva, como esta mujer pecadora María Magdalena, que Cristo le expulsó los 7 demonios y ahora vivió una vida nueva, lleno del amor de Dios, y esta mujer nunca se separó de Cristo. Esta mujer estaba cuando Jesús fue condenado. Esta mujer estaba cuando Jesús fue crucificado. Esta mujer estaba cuando Jesús resucitó. Esta mujer estaba cuando Jesús fue enterrado. Pero ¿dónde estaban los discípulos? Los discípulos habían huido. Los discípulos no tenían el amor de Dios en el corazón, comenzando desde Pedro todos. Los discípulos no estaban verdaderamente convertidos, medio convertido, media entrega. Así que esta mujer fue una de las mujeres que realmente aprendió de Jesús, recibió a Jesús, recibió la vida de Cristo, tenía la justicia de Cristo. Así es, hermanos, el verdadero evangelio de la justificación por la fe tiene poder, salva almas, rescata almas del pecado. Si usted, hermano, hermana, acepta a Cristo, acepta este mensaje, acepta el amor de Dios, acepta el nuevo nacimiento, victoria sobre el pecado. Dios cambiará su vida, el amor cambiará su vida. Ya no le gustará las modas de este mundo, ya no le gustará la alimentación del mundo, ya no le gustará la educación del mundo, ya no le agradará vivir en las ciudades. Ya no le agradará despreciar a su prójimo pecador, amará al pecador e irá a auxiliarlo, irá a enseñarle este mensaje. Vivirá para Cristo, vivirá para salvar almas. Ya no será esclavo de los trabajos de este mundo, ya no será esclavo de Satanás. Ese es el mensaje de justificación por la fe que necesitamos rescatar y predicar al mundo en experiencia y en teoría. Que Dios bendiga su palabra de este estudio. Gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Sigamos orando al Señor para que nos enseñe quizás los 20 mensajes que presentó la hermana Joel y todos los mensajes después que predicaron Jones y Wagner. Nosotros necesitamos. Gracias por vuestra atención. Amén.